tengo hoy la suerte, la fortuna de anunciar a Javier Aguirre. ¿Estamos listos? Tú dale, Ángel, yo voy apuntando cositas, pero tú... ¿Sí? Okay, A sus órdenes. ¿Te veo a ellos o a la cámara? A la cámara, por favor. A la cámara. ¿Puede regalarnos un aplauso, por favor, señor? Sí, sí. 5, 4, 3. Ok. Pues la idea es empezar, pues sí que desde el principio. Rebote de pelota, ¡gol! ¡El joven Aguirre! Javier Aguirre, el vasco, el famoso vasco. Javier era un líder natural. El carácter que tenía Javier Aguirre. Creo que soy una persona, tanto dentro como fuera de la cancha. Quizás no muy técnico, pero con un corazón tremendo. Es tan aguerrido y aunque futbolísticamente no tenía cualidades realmente como las de uno, pero mentalmente se preparó muy bien. No me gusta perder. En la cancha era un líder, un rompepelotas terrible. Como rival no lo querías ni oler. Yo me acuerdo que una vez me pateó con zapatos así, yo tiré en el pasto ahí en América y la cabeza. Párate, chamaco, pendejo. Esa garra que emprendía siempre en cada acción, en cada partido, pues contagiaba a todos los demás. También era goleador, o sea, también sabía jugar, o sea, no nada más era el del carácter. Javier Aguirre conecta. ¡Gol de Javier Aguirre! Por extraño. Pero la virtud de Javier Aguirre fue seguir. Joven Aguirre. Los mejores momentos definitivamente están por venir. Acaba la guerra civil y mi madre sufre el bombardeo en carne propia, está en un refugio, estos que pintó Picasso en el Guernica. Era un refugio con animales y niños y mujeres, tal. Mi padre está en el frente y decía mi madre, no hablaban mucho de esto, decía mi madre que lo peor de la guerra era la posguerra, hambruna, enfermedades, tal. Y gente de campo, mi madre pianista, mi padre no, mi padre del pueblo de al lado ahí con campo y tal. Y una hermana de mi padre vivía en Toluca. Le dice, oye, pues voy para allá. Y se viene mi padre primero, son 50 me parece. Y ve el panorama, estaba bien así, tal cual, se hace mexicano, se naturaliza mexicano inmediatamente porque, pues, al estar la dictadura, él renuncia, no había relaciones con México, Lázaro Cárdenas rompe relaciones con España, entonces él se hace mexicano y va a ver a su familia después de un tiempo. Entra por Francia en coche y pasa por el boda de mi madre y ahí se echan el ojo mutuamente. Se casan, duran 3 o 4 meses ahí en esa relación y se la trae a México. Y ahí ya nacemos John, Andoni, Carmele, Aitor y yo. Así es la historia. Una infancia normal de un chavo de clase media. Fui a la escuela más cercana, el Instituto Vallamonda y la primaria, la secundaria. Mientras la secundaria es en el Colegio Tepeyac. Los domingos yo jugaba en el equipo de la colonia. Organizamos en la calle Puno de la colonia Lindavista un equipito entre los que jugábamos ahí en la calle. Un día me dice mi papá y un vecino salvadoreño que por qué no nos juntábamos en un equipo, compramos uniformes y nos metían a la Liga Lindavista. Y así empezamos. Nos pidieron que cada uno llamara a un amiguito de la escuela y tal. Y así empezamos. Estando yo en la prepa, me dio un señor, jugué un domingo con mi equipo y ahí me dio una tarjeta del Club América, me había visto varios domingos y me invitaba a ir a la América. Y entonces tuve que cambiar de horario matutino de prepa al vespertino. Recuerdo cuando empezaba a ir a los interescuadras, él iba a todo lo que daba y no se medía
De repente se daba alguna que otra patada de más, pero callado, seguía, hacía lo que tenía que hacer y regresaba, en este caso, la reserva. Pero sí, la tenía bien clara su idea de jugar en primera división. Fue muy curioso porque yo sentía que lleva directo al primer equipo y firmado, ya me sentía muy chingón. No, pues éramos como 40 güeyes, me dijeron, ve de blanco, éramos 40 y a correr. El primer día fue correr, no olimos la pelota. Al otro día ya éramos como 35 y a correr como cabrón, y al otro día éramos 28. Y así nos fueron puliendo hasta que encontramos la pelotita y así empezó la historia. Fui seleccionado universitario, representé a México en los mundiales universitarios. En la Ciudad de México fuimos medalla de oro. Javier Aguirre en la Universiada ya tenía ese sello primero de goleador, no del líder, del gritón, del fuerza, no. Javier Aguirre era nuestro centro delantero, nos hizo ganar una medalla de oro en la Universidad del 79. Había otro grupo también éramos estudiantes todos. Y bueno, pues desde ahí se le veía ya esa garra, ¿no?, que tenía. Llegué al Club América en 1975. En 76 juvenil, 76 7 reserva especial, reserva profesional. En 77-78, esa temporada con el Morelos, fui seleccionado juvenil mexicano. En 78 debuté en torneo de Copa con don Raúl Cárdenas y 79 Liga con Toño Roca. Rebote de pelota, ¡gol! Joven Aguirre, debutando en la primera división, metiendo este bombazo hasta el fondo, Javier Aguirre. Fue muy curiosa, fíjense cómo es la vida, porque estaba Agustín Manso, tremendo delantero centro, iba un paso por delante mío, era de mi edad más o menos, 1 mes, 2 meses mayor que yo. Gloria, el director técnico de este Santos, que ahora se repliega, cuando arranca el chamaco Manso al área, dispara, desviado. Javier estaba un año antes de que yo ingresara a Fuerzas Básicas, físicamente estaba entero, aunque futbolísticamente no tenía cualidades realmente como las de uno. Don José ve que tiene 2 jóvenes, Agustín debutantes que yo, con Raúl en Liga. Únicamente 17 años de edad. Ahí está ese toque de Cesario. ¡Gol del chamaco Manso! A los 17 años. Entonces, pues fue meteórico, fue muy rápido, pero pues tenía yo afortunadamente el fútbol y la calidad que se necesitaba para poder llegar, ¿no? Con los jugadores que tiene el América en comparación con los jugadores que tienen los 2 equipos con los que hemos jugado, pues debería haber ganado claramente el América. Entonces ya tenía don José 2 suplentes del Negro Faria y entonces un día nos llama a los 2 y nos dice, no, pues ya Agustín va a salir una vez al banquillo y otra vez Aguirre. Luego Agustín, luego Aguirre. Así uno y uno. Y el otro jugará con las reservas. Muy bien, entonces salí yo al banco. Y luego salió Agustín, luego yo, luego Agustín, luego Agustín, luego Agustín, luego Agustín. Y yo en el segundo equipo, en la reserva. Con Avena, Reynoso en el centro. ¡Manso, gol! De Agustín Manso. Raúl Cárdenas me escoge a mí. Entonces él, como es un tipo bravo, un tipo realmente con mucho deseo de sobresalir en todos los aspectos, pues no le gustó el tema. Pues me volvió un pesado, porque según yo estaba para el primer equipo, entonces me expulsaban, no le hacía caso al entrenador. Bueno, muy mal, muy mal. Javier no terminó de centro delantero. Terminó de defensa central, terminó de medio de contención, terminó de medio volante, porque no tenía esta técnica fina, pero sí tenía un corazón así, ¿no? Enorme, en todos los sentidos. Entonces, de alguna u otra manera tenía él que llegar a algún lugar. Y un día me llamó don José a su vestidor y me dijo, ¿qué pasó, Javier? ¿Por qué estás con esa actitud? Y le dije, porque usted me mintió. Puta, soy mentiroso, sí, te vas del equipo y me echó, cabrón. Me echó a los Aztecas de Los Ángeles. Tuve la gran fortuna de llegar a ser dirigido por don Reynos Michels, otro grandísimo entrenador, 2 veces subcampeón del mundo, pero más que eso, fue un innovador. European Championship. And over the fortnight they brought a range of style and skills. 1980, febrero, marzo, yo llegué al entrenamiento y las porterías estaban a 100 metros, las hizo así, y las trajo a doble área, a 33 metros. Y se acaban, ¿y esto qué es?
y era un 5 contra 5 más porteros. Te obligaba a defender, a atacar, a jugar por derecha, por izquierda. Y eso lo trasladaba, lo iba haciendo más grande, de tal suerte que tú, extremo izquierdo, sabías cómo jugar de lateral derecho, sabías cómo comportarte como volante de contención, sabías qué hacer. Con él aprendí un montón de cosas. Me hizo ver mi suerte, porque yo en ese jueguito de 5 para 5, dinámico, yo controlaba la pelota y jugaba fácil al portero. Yo decía, mexicano, así por estás en tu fútbol, no sé qué, más dinámico, más rápido. Y yo vivía solo y tenía 18, 20 añitos, estaba jodido, me hacía llorar. Pero bueno, esto me enseñó muchas cosas, el viejo Rinus, y que luego volví a la América, sí. De dos jugadores de las Águilas del América, Cristóbal Ortega uno, Javier Aguirre el otro. Pronto, su genética vasca comenzó a asomar y a enseñarle cuál sería su destino. Los técnicos te van escogiendo porque les funcionas mejor o porque tienes alguna carta importante para ellos. Sí, es un poco porque, mira, yo te voy a decir, eso me la enseñó Mejía Barón. Me dan la responsabilidad de dirigir la selección nacional para el Mundial de 94 en la eliminatoria. Y dentro de ese grupo pues estaba seleccionado Javier Aguirre. Entonces ahí conocí a Javier. No prometas. En el fútbol no prometas porque el jugador se queda con lo que le interesa. Entonces don José me dijo una vez Aguirre, una vez Agustín, una vez Aguirre. Y no cumplió su palabra. Hizo bien en no cumplirla porque Agustín era superior a mí, era mucho mejor jugador que yo, ya tenía más experiencia. Pero yo me atrevía a decirle, oiga, pues usted a mí me mintió, porque para mí era mentira, me había hecho una cosa que no cumplió. Es verdad que no estuve bien porque es verdad que no puedes faltarle el respeto de esa manera a tu entrenador. Pero sí, mi carácter me ha jugado esas malas y buenas pasadas, porque por otra parte, el jugador agradece que seas frontal, el jugador lo agradece. Esa circunstancia, como él es bravo, hizo mucho esfuerzo, pero un año después se incorporó y jugó ya en primera división. Joven Aguirre, debutando en la primera división. Echan al maestro Roca y me llama don Guillermo para que pase a ser técnico en la América y ahí... Seguido por el brasileño, sigue Carlos Reynoso, se mete al área, se lleva Calderón, dispara. Carlos Reynoso. Yo había sido compañero de todos los chavos que manejaba el maestro Roca, de Tena, de Ortega, de Javier Aguirre. Sí, yo lo alcancé en su última etapa, en entrenamientos. Fue curioso porque llegó faltando, no sé, 5 o 6 partidos en lugar de José Antonio Roca. Y entonces había barra libre. Nos llevó a Huastepec, hacíamos lo que queríamos. Perdimos los 5 partidos, desde luego. Y llegó al otro año y mano dura. Y fue muy duro, pero fue muy útil. Tan útil que el equipo hizo así para arriba, ¿no? Empiezan ellos a cambiar la historia y yo creo que la cambian tanto que Miguel Celada, el más grande portero de Trejo, Tena, Manso, Vinicio, Aguirre, de los Cobos, Cristóbal, todos los chicos nacidos en América. Aquí viene el balón hacia el centro, trata de prolongar Aguirre, Tena, ¡gol de Tena! Le puso Águilas de América, no eran las Águilas de la América, cambió el uniforme, hizo el famoso himno de América, Águilas, le dio la vuelta y le encontró el truco, tan se lo encontró que fue campeón. Y de ahí empiezan a nacer todos los chicos de la América que llegaron a ser la figura del Club América. Los extranjeros que había, que eran pocos, inmediatamente se metían al aro, ¿no? Porque vino Héctor Celada, vino el Beto Utes, vino el Ruso Brailovsky, el Lalo Vacas, gente, buenos futbolistas. Inmediatamente éramos 14, 15, 16 canteranos, como bien dices. Javier era un líder natural, junto con Alfredo, por ejemplo. De ahí nace Tena, Cristóbal, que fueron técnicos, y nace Javier Aguirre, el vasco, el famoso vasco. Sacaba yo a Javier de la cancha para darle instrucciones
¿Por qué? Porque lo veía el más líder. Todos dicen que Alfredo es un imponente hasta sin hablar, pero Javier hablaba. Javier era un chico que le gustaba, yo creo, desde ahí nace el técnico, ¿no? Lo sacaba, platicábamos con Javier y él daba las indicaciones dentro de la cancha, o sea, corregíamos con él. Eso lo hacía Carlos, llamaba a Javier porque estaba viendo alguna situación que necesitaba corregir y entonces le transmitía a Javier esa parte, esa instrucción, y luego Javier venía a transmitirla al grupo en la cancha en el momento que se podía, ¿no? Me llamaba, me sacaba, eso fue novedosísimo. De hecho, Bora lo adoptó, lo copió para el Mundial. Me llamaba, me enseñaba en la libreta qué hacer, me decía, dile al ruso que no sé qué, y al Lalo no sé cuánto, y al Luna, el cabezón, y al Cobos, tal. Entonces yo sin papelitos como Mourinho iba y le decía, oye, ruso, dice el maestro, dice Carlos, que esto. Y esto fue novedoso. Pedías permiso al árbitro y para entrar y para salir. No infringíamos el reglamento. Eso pasó solamente en nuestra época con el club y lógicamente con el maestro Reynoso como técnico. Eso representaba a Javier en el grupo. Buscando engancharse al ataque, Aguirre sin embargo barre con una excepcional bravura. Aquí tienen a Javier Aguirre de 25 años. Javier Aguirre desde que empezó como delantero goleador en el América. Después pues se hizo un poquito más trabajador en cualquier sector porque los técnicos necesitaban ese impulso, esas ganas de querer hacer las cosas, del participar también, del hablar con el árbitro, no sé, era un motivador. Tu padre en la cancha era un líder, un rompepelotas terrible, ¿no? Como rival no lo querías ni oler. Y aparte por la ascendencia y por su personalidad. Javier Aguirre siempre fue una gente muy exigente, pero también yo me acuerdo que una vez me pateó con zapatos así, yo tiré en el pasto en América y la cabeza. Párate, chamaco, pendejo. El Vasco era un cabrón. La palabra es así, lo definió, un cabrón. Javier jugaba, por decirte, era delantero, él nació delantero, y ha sido el jugador, uno de los primeros jugadores polifuncional, porque terminó jugando hasta de portero, yo creo, Javier, y de ahí nace ese Javier de personalidad, de lucha, de esfuerzo. Un cuate muy chau para adelante, o sea, siempre lo ha sido, de repente no medía el peligro, pero siempre con mucha decisión y de frente, él siempre ha sido que va de frente. El carácter que tenía Javier Aguirre, la decisión, el ser muy impulsivo, no siempre era un líder muy efectivo para nosotros, la garra que tenía, pero también era goleador, o sea, también sabía jugar, o sea, no nada más era el del carácter. Javier Aguirre conecta. Y le teníamos una gran estima, ¿no? Porque era un tipo sumamente sencillo, humilde en su manera de ser. De verdad fue un grupo humano fantástico. Carlos hizo unas pretemporadas sensacionales, de integración, de competencia. Éramos un equipo, de hecho, en 38 jornadas teníamos el récord de puntos y solamente perdimos 1 o 2 veces, 3 quizá en la última fecha. Arrasábamos, la verdad es que era un equipo muy solidario, muy americanista, de mucho corazón. Estos dos equipos haciendo el gran clásico del fútbol mexicano. Pero en el 84 nosotros jugamos la final contra Chivas. Jugamos en el Jalisco, quedamos 2-2. Y cuando regresamos me dijo Reynoso, no salga a la cancha hasta que salga todo el equipo. Dije, ay, cabrón, ¿qué tiene de mal? Cuando salí vi 120,000 espectadores, dije, madre. Me regresé a vomitar. Jugué mi peor partido. Fueron partidos a cara de perro, como se dice comúnmente. Éramos una máquina de jugar, allá ganábamos 2-0 cómodamente y aquí pues pasó que
que nos ganaron 3-0, un partido bronco, brusco, nos expulsaron a uno, luego a otro, le abrieron la ceja a Cristóbal. Fue un partido raro, y ellos tienen muy buen equipo también. Nos cancherearon, o sea, con los años después uno se enteró de que ellos se prepararon, que no había forma de competir con nosotros. Entonces la única forma que había era agrediendo, ensuciando, pegando. Habíamos sido eliminados por Chivas en semifinales cuando habíamos hecho una campaña extraordinaria. Muy buen equipo, nosotros mal perder y se armó la trifulca y nos golpeamos y fue muy triste. Ellos les expulsaron un montón de jugadores, perdieron la final con Puebla, recuerdo, un montón de bajas. Otra vez se desató la bronca en el terreno de juego. El Guadalajara, que perdió en su cancha 2-1, viene a ganar aquí 3-0. Nos terminaron eliminando y ese grupo de chavos, los Aguirre, los Tena, los Ortega, que eran los líderes de ese grupo, ellos salieron a hacer lo que tenían que hacer y terminó eso en batalla campal. Bueno, perdimos con todos los récords habidos y por haber que tenía el fútbol mexicano. Bueno, los árbitros están ahí ya y yo creo que esto ya terminó. El partido ya terminó, continúa ahí la bronca. Es indiscutiblemente el partido más importante del fútbol mexicano. Pudimos después, el siguiente año, revertirla, ¿no? Era otro fútbol, sin lugar a dudas, y al año siguiente hubo posibilidad de ganar la liga. Nunca pensamos que justo iba a llegar Chivas a la final. Y realmente fue algo grandioso, es lo más grande que yo he tenido como deportista, ganarle a Chivas con 10 hombres. Insisto, ganando allá 2-0, nos empatan me parece, aquí ganamos 2-0 también, y viene el fantasma del empate, nos hacen penalti 2-1, y el 3-1 fue el que ya rubricó, faltaba poquito. Esta gran final del Campeonato Mexicano de la Primera División en esta temporada 1983-84. El equipo se comportó bien por la mano del técnico, el maestro Reynoso, y porque todos en el juego pusimos todo lo que estaba de nuestra parte por sacar adelante el compromiso. Aguirre hace un golazo, una recepción orientada. Que fue muy curioso porque me la da, hace un córner corto Luna y Brailovsky, en vez de regresarse a que se acaba el tiempo, me la dan a mí. Y yo no supe qué hacer, la verdad es que no supe qué hacer. Me vino Demetrio y se me ocurrió, en vez de jugar para atrás, como era la lógica, o devolverla, meterme al área con un control orientado de suerte. Desconcentré hasta Demetrio y luego tiré al palo largo y entró al palo corto. Salió al revés el pinche tiro, pero entró Celestino que lo esperaba acá y le salió para acá. Le pegué mal. El toque para Aguirre. Cuando Javier hace el tercer gol, pues fue cuando ya de alguna manera nos sentíamos campeones, ¿no? Porque fue casi al final del partido. Javier hace el 3-1 en una gran jugada, pateando de izquierda sobre el palo del portero de Chivas. Esos recuerdos pues quedan para siempre, tú imaginas. Y es la locura de los americanistas ya. Javier Aguirre está anotando el tercer gol en este partido. Termina siendo el héroe del juego y terminamos ganando el clásico, es decir, la final del siglo, ¿no? Porque no se ha vuelto a dar. Pero bueno, esas cosas que te quedas con ella en la memoria, en la retina. Me acuerdo estaba Silvia en el palco. Lo conocí porque era vecino de unos primos míos, pero la primera vez que nos vimos él tenía 12 años y yo 10. Todavía ya casados, no estaban mis hijos aún en este mundo. Nos hicimos novios cuando yo tenía 17 y tu papá 19, en el año de... No, ya se me olvidó, 1978 me parece. Por ahí. Una pregunta para usted, su esposa, señora Silvia Adriana Carrión de Aguirre. ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro que sí. ¿Qué opina de la carrera de su esposo? Bueno, yo pienso que es un trabajo en el que Javier tiene que poner mucho esfuerzo, muchas ganas, pero pues no sé, va bien. O sea, lo siento muy contento.
Yo soy americanista, siempre lo he sido. Ok. Conocí a mi novio en el América y sigo siendo americanista. Entonces, en esa final, meter el tercer gol decisivo. Estaban mis padres en el palco, fíjate que nunca habían ido mis padres y como era la final fueron mi padre y mi madre. Y yo creo que festejé al palco, festejo muy raro, que se burlan mucho de mí, algunos cabrones jugadores lo ponen en YouTube, mister, no saben ni festejar, no sean en España. No sabía festejar, no era de goles. Aquí vemos la jugada hermosa de Javier Aguirre para lanzar un potente disparo. Que girara al palco y me mandara un beso, fue muy bonito. Fue un campeonato que disfrutamos mucho los dos. Pero bueno, sí, fue dos años muy buenos, dos finales muy buenos. Cuando salimos campeón, él hace un golazo y lo termino sacando del Club América. Fue doloroso, porque hago el gol ese día contra Chivas y yo recuerdo, había entre el pasillo del local y visitante, entre el vestidor del local y visitante, había un pasillito y vino mucha gente y el champán, no sé, era el primer título en muchos años. Entonces yo me fui por ahí, me fui a fumar un cigarrito, que fumaba, yo estaba en la universidad todavía, después de fumar, fumé muy poquitos años. Y estaba Cristóbal y Carlos estaban fumando ahí, fueron los tres, y me dijo Carlos que ve mañana a firmar tu contrato. Yo terminé el contrato y fui al otro día muy contento y me dijeron que estaba fuera del equipo. Termina el campeonato de fútbol y el América es campeón. Con marcador global vence al Guadalajara. No fue fácil asimilar el golpe, más que afuera del equipo me querían para el Necaxa, que era una especie de filial de América. Ahí estaba, se ha habido Ute, se ha habido de los Cobos, se ha habido mi compadre Hugo Salazar también, que en paz descanse. Y yo no quisiera Necaxa. Y no por ser Necaxa, ni muchísimo menos, por las formas. Teníamos a Luna, a Ortega, a de los Cobos. Javier jugaba como extremo izquierdo, como volante. Después venía Alex Domínguez, Alderete. Venían chicos, entonces al hombre que yo sacrifiqué por traer a Farfán, que era lo más parecido al ruso Brailovsky, y me terminó no queriendo Javier por mucho tiempo. Porque si a mí me dicen ese día fumando el cigarro, pues mira, gracias, que te vaya bien, por lo que sea, y me voy tan a gusto al Necaxa, ¿por qué no? Hoy es la capital, estaba feliz. Y recuerdo que me negué y dije que no. Pero yo creo que con los años se ha dado cuenta que las decisiones de los técnicos pasan por eso, y Javier lo sabe ahorita mejor que yo. Nos costó, teníamos grandes amigos, compadres, todo en el América, y además Javier se sentía muy americanista y habíamos sido campeones. No lo esperábamos. Al final de cuentas, temas burocráticos y historias, Tigres me quería, al final no se hizo. Y al final Bora me dijo, si no tienes equipo no te voy a llamar a la selección. Esto fue 84. Le expliqué todo porque es importante para ver si él puede jugar central. Y salió Atlante. Y creo que salió ganando América porque se deshizo de Aguirre, llegó Farfán y ganaron 2 o 3 títulos más. Y yo fui al Atlante. Entonces, fue fantástica la decisión porque Atlante, ya te digo, estuvo un año que además muy bien porque me tocó, para mí lo digo abiertamente, el mejor entrenador de la historia de este país, se llama Ignacio Treyes. En este momento llevamos un punto menos de los que deberíamos de llevar, o sea que dado a esa apreciación podemos considerar que nuestro empiezo es bueno a secas nada más. Y con Don Nacho fue fantástico, un aprendizaje sensacional. Pero fíjate, no hay mal que por bien no venga, porque Atlante me vende a España. Y seguramente a América va a ser muy difícil salir para España por la cantidad que pagó Osasuna, que pagó una mierda, porque yo no valía nada. Eso es. Cuando tú no sales de tu casa, no sales del país o no sales a conocer otro mundo, pues no se te abren los ojos. Europa es donde se juega el mejor fútbol del mundo y me di cuenta, digo, yo quiero venir para acá. Para llamar la atención tengo que llamar la atención jugando bien y que los europeos o equipos europeos se fijen en mí
para poder ir. Nos vamos a la aventura Luis Flores, como bien mencionas, Javier Aguirre al Osasuna, y vamos a demostrar realmente querían goleadores. Y para poder conseguir eso, pues tenía que triunfar primero en México, con Pumas, en este caso luego con Atlético de Madrid, y luego empezar a ganar títulos. Tuve la oportunidad de ganar un Pichichi, que era el primer mexicano en la historia de ganar un trofeo de máximo goleador fuera de México. Ahí está Michel con la gran oportunidad del apoyo a Hugo. Alguien de Televisa, y no sé quién, me hizo un VHS mis 20 goles que hice con la selección, más es que un año con Reynoso, con Noutes, con Toco Goleador, hice 13 goles. Entonces, pero un chingo de goles para un jugador que era bastante malito como yo. Y ese cassette lo mandamos para Pamplona. Sí, engañando a todo el mundo. Sí, sirvió. Y además Bora conocía al serbio, eran serbios, eran yugoslavos en aquel entonces todos, Ivan Bersic. Y eso ayudó mucho. Llévate a Javier, te va a ayudar, no sé qué tal. Todos los jugadores que yo he tenido, él tenía una calidad extraordinaria. El espíritu del equipo, la mentalidad, el esfuerzo, y le digo, tácticamente fortísimo, y entonces en todos los momentos difíciles él resolvía problemas. Y fue muy curioso, cabrón, porque estoy en México y me dicen, vente mañana a la presentación. No, no puedo, no. Cógete un avión y te regresas al otro día. Cogí un avión, llegué a Madrid, 8 horas de espera, uno a Pamplona, el único que volaba. No, llegué a la presentación sin dormir, jodidísimo. A ver, Aguirre, no sé qué, a ver que domínala. No hice 3, cabrón. No, más, se me caía la pelota, entonces me puse así y a la goma. Bueno, la pelotita aquí. Y entonces el nuevo Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez, nomás. Afortunadamente tuve la oportunidad de abrirle la puerta a los paisanos en esos tiempos, porque sí, efectivamente no había mucha credibilidad del futbolista mexicano. No era conocido el fútbol mexicano, el tiempo que no había ninguna información. Realmente no sabíamos, ni ellos sabían de la calidad de los jugadores que había en México. Cuando llegué ahí no me metían a jugar, entonces yo me sentí una impotencia tremenda. Entonces no paré hasta conseguirlo y bueno, pues eso creo que ayudó para abrir puertas a los diferentes equipos de España para que fueran llegando más jugadores mexicanos. Ya Luis Flores, Manuel Negrete, el abuelo Cruz, bueno, Javier ya fue de los primeros. Se dieron cuenta en 2 entrenamientos que yo era como ellos. Y yo también me di cuenta que no iba a ser huesos viejos en España porque todos eran como yo. Aguerridos, gritones, marranos para jugar, fuertes, con el pico, torpes. Y dije, no, aquí yo como extranjero no voy a durar mucho. Fue complicado porque cuando Javier llegó a Osasuna me dijo, aquí los 15 juegan igual que yo, con entrega, con garra, con no sé qué, pero yo soy uno más, por un lado. Y por otro lado, pues la presión del nuevo fichaje y tal. Pero pasamos una experiencia muy bonita, precisamente porque yo me embaracé. Estuvimos viviendo una época pues muy a gusto juntos, solo un año, pero bonita experiencia. Y le ganamos al Madrid 1-0. Estuve yo, le ganamos a Hugo Sánchez y compañía en el Sadar. Victoria de jugador me tocó ganar al Madrid. Y me busqué un buen pretexto, me rompí la pata en la jornada 11 y me volví para mi país. Fue curioso porque la gente me silbaba, agarraba yo la pelota del local y porque yo jugaba lateral o jugaba para atrás y no entraba en la dinámica de europea realmente, porque no tenía condiciones, es la verdad. Javier fue poco tiempo, lamentablemente, porque estuvo en España, estuvo en los Osasuna, mostró su calidad, su talento, su garra, su fuerza y... Entonces tiro una pared contra Gijón. Estaba Luis Flores, por cierto, nos había hecho gol además. Voy a llegar tarde, muy tarde con Ablanedo y me le tiro, ¡pum! Para que vean que tengo pantalones. Y me rompí la pata, como un palo de escoba, así, ¡poc! Y todavía me acuerdo que él me decía, levántate, mexicano, mala leche. Y yo, no, el árbitro. Yo, chinga tu madre. Yo sabía que tenía algo, porque no quería ni ver. Y ya hicieron así, la camilla, la mantita, el aplauso. Y llega al vestidor y dijo, el doctor está fracturado. El balón va a llegar a Ibáñez, sobre Aguirre, choca contra el portero Ablanedo y caen los dos lesionados. La peor parte la llevó el jugador osasunista, que tuvo que ser retirado en camilla, y el doctor Armendáriz nos explica el alcance de la lesión. Transversal de tibia derecha.
Javier Aguirre lamentablemente pues tuvo la lesión, pero él, un jugador que fácil podía haber estado todo el tiempo jugando en Europa. Y ahí se acabó la carrera mía en España. Mejor, porque si hubiera acabado de otra manera. Me busqué un pretexto legal, ¿no? Me decían, lo quitamos por burro, que se regrese a su país. No está en el partido, aquí hay una tarjeta ya de expulsión para Javier Aguirre. El otoño de su carrera como jugador llegó en Guadalajara, pero la montaña rusa de viajes y emociones no había hecho más que empezar. Guadalajara se queda con 10 hombres, va molesto consigo mismo. El Vasco, el capitán de las Chivas, y va camino a los vestuarios. Yo llegué a Guadalajara en un momento duro, examericanista, la pierna rota, no sabía comer. Y entonces había crítica fuerte, muy fuerte. Creo que fue difícil para él, porque en el recuerdo todavía varios compañeros traían Javier Aguirre, el del América. Empezamos en Chivas y hasta los clásicos, pues siempre los rostros eran fuertísimos. Y de ahí los vas conociendo. Y aparte regresó después de una fractura en que venía futbolísticamente bajo. Cuando llegas tú como refuerzo y futbolísticamente no estás aportando mucho, también le costó trabajo. Llegamos 2 del DF, nacidos en el DF, en la Ciudad de México. Y entonces eso nos señalaba, ¿no? Teníamos los chilangos, ¿no? Está bien, somos del DF, nos dicen chilangos, está bien. Y este amigo me decía, uy, ¿qué va? ¿Ya viste lo que dicen nosotros? ¿Viste la prensa, la radio, lo que dicen una noche en la tele? Hijo, no sé, cara. Yo tenía suficiente con Ander, recién nacido, y Silvia. Naciste tú a los 2 años y también fue otra experiencia muy padre, la verdad. No futbolísticamente quizá no fue el mejor momento, pero vivimos muy a gusto. Javier Aguirre conecta. No fue exitoso, yo fui un jugador, ¿sabes cuál fue está mal que yo lo diga, mi virtud, que sabía mis límites, lo sabía, entonces dásela al que sabe, corre, lo mío era pico y patadas. Yo sobreviví con la boca y con las patadas, eso me dio 15 años de fútbol, sí. Que con el paso del tiempo, lo que es la vida, de ese equipo de Osasuna que yo entrené 4 meses, 5 meses, 6 meses, me volví en enero, uno de ellos llegó a ser director deportivo y fue el que me llevó a Osasuna. Quiero decir con esto que vale la pena arriesgar, vale la pena. Si sale mal como me salió Rana, al final hay un beneficio, tanto ir a Chivas como tanto ir a Pamplona como para ir a los Aztecas. Creo que soy una persona, tanto dentro como fuera de la cancha, que no me gusta perder, ¿no? No tengo gran técnica, estoy aprendiendo, procuro aprender. Físicamente creo que estoy en un buen nivel. Me gusta ser profesional conmigo mismo. Esa montaña rusa, ¿sabes quién la sufre? Silvia. Porque vámonos, ¿cómo vamos? Pues vamos a Pamplona. Ah, caray, vamos a Pamplona. ¿Y a qué vamos a ir a Pamplona? Pues a jugar, cabrón. No, pues estamos recontentos aquí en México, sí, pues a jugar. Yo me he ido de las ciudades llorando. Me fui de Pamplona llorando, porque dejas algo, pero cuando te echan, es que afecta a todos, a la familia, a los hijos, a tu estabilidad, a tu nueva casa, a tus mudanzas. Todo es complicado y pesado, pero al final, pues, sigo insistiendo, todo es un aprendizaje. Y no me ha ido mal, no nos ha ido mal. A juzgar por la familia que tenemos, a juzgar por la carrera deportiva de jugador, de ayudante de entrenador y de entrenador, no nos ha ido mal. Ha habido cosas terroríficas, muy dolorosas, ¿por qué no decirlo? Pérdidas familiares, mis padres, yo no estuve cuando murieron, mis hermanos murieron, no estuve con ellos. Bodas que no pude estar. Cosas fuertes, sí.